Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero hay ocasiones en que esa historia es mucho más turbia de lo que jamás imaginaríamos. Hoy vas a escuchar una de esas teorías que ponen a prueba todo lo que creías saber. Porque quizá, el Titanic nunca se hundió. Quizá, lo que naufragó en las aguas heladas del Atlántico Norte aquella trágica noche del 14 de abril de 1912, no fue el lujoso Titanic, sino otro barco. Un engaño monumental. Un fraude tan perfecto que sigue oculto más de un siglo después. Prepárate para conocer la teoría del Olympic, el gran intercambio del Titanic. Esto es La Sombra que cuenta. Primer acto, el mito oficial. El Titanic. Un nombre que todos hemos escuchado. El barco más lujoso del mundo, el orgullo de la ingeniería naval británica, el gigante indestructible que partió desde Southampton rumbo a Nueva York. Un viaje inaugural que se tornó en tragedia cuando, según la historia oficial, chocó contra un iceberg y se hundió. Murieron más de 1.500 personas. Una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Así nos lo han contado. Así lo hemos creído. Así quedó escrito en los libros de historia. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que una cortina de humo? ¿Y si el Titanic nunca hubiera chocado contra ningún iceberg? ¿Y si el barco que realmente se hundió no fuera siquiera el Titanic? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Segundo acto, los hermanos gemelos. Para entender esta teoría, primero debemos hablar de dos barcos casi idénticos. El Titanic y su hermano mayor, el Olympic. Ambos fueron construidos por la compañía White Star Line. Eran prácticamente clones, mismo tamaño, mismo diseño, mismos lujos. El Olympic fue votado antes, en 1910. Pero desde el principio tuvo problemas. En septiembre de 1911, el Olympic colisionó con un buque de guerra británico, el HMS Hawke. El choque dañó seriamente su estructura. El Olympic quedó averiado y, peor aún, surgieron sospechas de que ya no podría ser reparado de manera rentable. Aquí es donde la teoría da un giro oscuro. White Star Line estaba en serios problemas financieros. El Olympic no generaría beneficios. Pero el Titanic, recién terminado, estaba asegurado por una suma astronómica. Un naufragio, pensado al detalle, podría salvar a la compañía. Y así, nace la sospecha. ¿Intercambiaron los barcos? ¿Pintaron el Olympic como si fuera el Titanic, para hundirlo a propósito? Tercer acto, las piezas que no encajan. Quienes defienden esta teoría aseguran que hay demasiadas coincidencias sospechosas. Por ejemplo, 1. Los cambios de última hora. El Titanic tenía programadas varias travesías de prueba, pero fueron abruptamente canceladas. ¿Tiempo suficiente para hacer ajustes y disfrazar al Olympic como su hermano menor? 2. Detalles físicos sospechosos. Algunos supervivientes afirmaron que el barco hundido tenía suelos y decoraciones propias del Olympic, no del Titanic. Pequeños detalles que habrían sido imposibles de alterar en tan poco tiempo, salvo que realmente fuera el Olympic desde el principio. 3. Las ventanas del casco. El Titanic y el Olympic tenían configuraciones de ventanas distintas. En algunas fotos previas al viaje inaugural, el barco etiquetado como Titanic muestra exactamente la misma disposición de ventanas que el Olympic. ¿Simple error? ¿O evidencia inadvertida de un engaño colosal? Cuarto acto, el plan maestro. Pero ¿cómo orquestar algo tan grande sin levantar sospechas? Aquí es donde entra el dinero y los intereses ocultos. El propietario de White Star Line no era otro que JP Morgan, el magnate más poderoso de Estados Unidos. Un hombre acostumbrado a mover los hilos del mundo financiero desde las sombras. Curiosamente, JP Morgan tenía un lujoso camarote reservado para viajar en el Titanic, pero canceló en el último momento. ¿Coincidencia? ¿O sabía algo? La teoría sugiere que el Titanic, en realidad, el Olympic, fue enviado a hundirse en un lugar previamente acordado. El plan era que otros barcos de la White Star Line estuvieran cerca para rescatar a los pasajeros, minimizando las víctimas. Pero, algo salió mal. El barco Californian, que debía estar más cerca, se alejó por malentendidos en las comunicaciones. El rescate no llegó a tiempo. Y el fraude acabó convertido en tragedia. Quinto acto, la verdadera intención detrás del hundimiento. ¿Por qué alguien haría algo tan monstruoso como hundir un barco con más de 2.000 almas a bordo? La respuesta, como en casi todas las grandes tragedias de la historia, es el dinero. Pero no solo dinero, también poder, influencia y control. El fraude de seguros.
El Olympic, tras su colisión con el buque militar Hawke, estaba gravemente dañado. Las reparaciones fueron costosas, y no pudieron devolverle su seguridad original al 100%. Los expertos creen que el barco ya no era rentable, no volvería a generar ingresos suficientes para justificar los millones invertidos. Peor aún, las aseguradoras no cubrirían las pérdidas por un accidente que consideraban culpa de la White Star Line. El Olympic era, en otras palabras, un muerto flotante que arrastraría a la compañía a la ruina. ¿La solución? Hundirlo de forma planificada. Declararlo como pérdida total y cobrar un seguro millonario. Pero no podía hundirse como Olympic. Ya estaba dañado, todos lo sabían. Eso levantaría sospechas. El Titanic, en cambio, era nuevo, flamante y asegurado por una cifra récord. Un naufragio accidental del Titanic sería perfectamente creíble. El poder detrás, JP Morgan. Aquí entra en escena uno de los nombres más oscuros de esta teoría, JP Morgan. El hombre que controlaba bancos, industrias, gobiernos, y la White Star Line. Morgan no solo tenía intereses financieros. Según algunas versiones, también tenía razones más profundas para querer ese barco hundido. ¿Sabías que a bordo del Titanic viajaban algunos de los hombres más influyentes de la época? Y que varios de ellos se oponían a la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. Entre esos pasajeros estaban Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss, copropietario de Macy's, John Jacob Astor Ford, uno de los hombres más ricos del planeta. Hombres poderosos, que se interponían en los planes de JP Morgan y sus aliados para controlar el sistema financiero estadounidense. ¿Casualidad que todos ellos murieran, y que Morgan se bajara del barco en el último minuto? ¿Casualidad que, un año después, la Reserva Federal naciera y entregara el control del dinero estadounidense a manos privadas como las de Morgan? Para algunos, el hundimiento fue más que un fraude. Fue una limpieza. Un ajuste de cuentas disfrazado de tragedia. Una tragedia necesaria para salvar un imperio financiero. Con el barco hundido y el seguro cobrado. 1. White Star Line salvaba sus cuentas. 2. JP Morgan seguía consolidando su imperio. 3. Los opositores a la Reserva Federal desaparecían bajo el océano. El Titanic, o el Olympic disfrazado de Titanic, no fue víctima del hielo. Fue víctima de los intereses ocultos de los hombres más ricos y despiadados del mundo. Acto 6. El hundimiento planeado. La teoría sugiere que todo fue planificado. El barco, el Olympic disfrazado como Titanic, fue enviado a hundirse en un punto específico del Atlántico. Se suponía que barcos cercanos, como el Californian, estarían listos para rescatar a los pasajeros. La tragedia sería controlada, las pérdidas mínimas. El seguro millonario, garantizado. Pero algo salió mal. El Californian nunca llegó a tiempo. Errores de comunicación, cambios de rumbo, o tal vez, órdenes no tan equivocadas. El resultado fue peor de lo esperado. Más de 1.500 muertes. Pero para quienes movían los hilos, fue un precio aceptable. Acto 7. Las pruebas que quedan bajo el mar. Décadas después, cuando en 1985 Robert Ballard encontró los restos del Titanic, surgieron nuevas preguntas. Algunas piezas del casco mostraban números de serie que coincidían más con las del Olympic que con las del Titanic. Además, ciertos refuerzos en la estructura submarina no correspondían a un barco recién construido, sino a uno que ya había sido reparado, como el Olympic tras su choque con el Hawke. El Olympic fue desguazado en 1935. Pero, ¿era realmente el Titanic, disfrazado para siempre? Acto 8. Silencio y olvido. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué la historia lo niega? Porque admitirlo sería reconocer que cientos murieron, por dinero. Que fueron sacrificados para salvar a una compañía, para enriquecer a banqueros, para establecer un sistema de poder que aún hoy domina el mundo. Documentos fueron destruidos. Los testigos, ignorados. Y el tiempo, como siempre, sepultó la verdad bajo toneladas de olvido. Final, la sombra bajo el agua. Así que la próxima vez que pienses en el Titanic, recuerda esto. Quizá no fue hundido por el hielo, sino por la codicia. Quizá no fue víctima del destino, sino de un fraude monumental. Dicen que la historia es como un iceberg. Lo que ves es apenas la punta. Bajo el agua se ocultan las verdaderas sombras. Esto fue La Sombra que Cuenta. Nos vemos en el próximo misterio.